Gracias para todos. Bueno, hoy mi participación es acá en nuestro seminario de tendencias de pensamiento contable acerca del análisis del autor de Richard Lawley, ¿cierto? Desde el punto de la perspectiva en su artículo de contabilidad crítica, naturaleza, progreso y pronóstico, ¿cierto? Reconociendo y teniendo en cuenta que Lawley, un discípulo de el gran crítico Habermas, ¿cierto? Entonces, en este artículo, Lawley, ¿cierto?, señala que la contabilidad crítica requiere de unos préstamos intelectuales, ¿sí?, de otras disciplinas para proporcionar esas perspectivas técnicas, teóricas y metodológicas que contribuyan a abordar estas complejas agendas, ¿cierto? Y esa comprensión crítica del papel de los procesos y prácticas contables de la profesión contable en el desarrollo y el funcionamiento de la sociedad y las organizaciones, ¿sí? Entonces, esas perspectivas contables, teóricas y metodológicas de la contabilidad crítica, ¿cierto?, tiene unos apartes, ¿cierto?, en el documento de Tony Tinger, que es típico de muchos de los debates que han estado y deben estar presentes sobre la literatura de la contabilidad crítica, ¿sí? Ese proyecto de contabilidad crítica tiene varias dimensiones. Entonces, podemos encontrar dimensiones sociales, porque a nivel social los debates y las preocupaciones se centran en tres áreas principales: el papel de la contabilidad en importantes configuraciones sociales como el género, la pobreza, la raza, la etnia, la corrupción, y a lo largo de periodos históricos el papel del funcionamiento de la profesión contable y el papel del pensamiento contable en la formación de los procesos reguladores como la economía, el gobierno, la política y el derecho, ¿sí? Están las dimensiones organizacionales, que a nivel organizativo la principal preocupación es la exploración de los diferentes efectos sociales que se puedan tener, los efectos económicos, los efectos ambientales y qué cambios producen en el desarrollo liderados por qué y su impacto en la contabilidad, ¿sí? El compromiso y la evaluación y el cambio en la contabilidad crítica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existe como un camino espinoso, pero de vital importancia, que ciñe en esa preocupación sobre cómo los investigadores hacemos o hacen sobre situaciones que hemos estado tratando y que hemos estado documentando y entendiendo cuidadosamente acerca de la contabilidad crítica, ¿cierto? Porque algunos académicos pueden sostener que el trabajo es exponer críticamente y dejar que otros participen, ¿cierto?, que evalúen y cambien lo que se está observando. Pero otros investigadores abogan firmemente por una participación real en el proceso de cambio, viéndolo como una parte vital o de vital importancia dentro de ¿qué? Dentro de la estructura del proyecto académico. Entonces, teniendo este artículo de base de Richard Lawley, podemos hacernos una pregunta, pues, ¿en qué se diferencia la contabilidad crítica de los enfoques tradicionales que normalmente hemos trazado? O en mi posición he empezado a ahondar en este mundo porque siempre ha sido como mi enfoque tradicional, ¿cierto? Desde mi perspectiva profesional como contador, como consultor, como asesor, como analista financiero. Entonces, digamos, esas diferencias, Richard Lawley hace varios o enuncia varios aspectos claves, como cuáles. El primero, desde el contexto y el compromiso social. Aborda que la contabilidad crítica es un fenómeno con consecuencias sociales, económicas y políticas que deben ser entendidas en el contexto y donde sea apropiado realizar un cambio. Es decir, no se limita a la simple medición
y reporte los hechos económicos, sino que explora las implicaciones sociales que ello genera y las implicaciones de poder en esas prácticas contables. En contraste, los enfoques tradicionales tienden a ver la contabilidad como una práctica técnica y neutral, enfocada en la precisión y el cumplimiento normativo sin cuestionar sus efectos sociales y políticos. ¿Cuál cumplimiento normativo? Las normas y las leyes que le apliquen a cada país, ¿sí? Entonces acá en Colombia tenemos todo el tema del cumplimiento de la legislación acerca de la implementación, del desarrollo, de la adopción de las normas internacionales de información financiera para pymes, para grandes empresas, todo el tema normativo acerca digamos que de la relación con la parte tributaria. Entonces, para cada país hay una normatividad y eso es el enfoque tradicional. Desde la dimensión crítica y teórica, la contabilidad crítica incorpora perspectivas teóricas y metodológicas de otras disciplinas, ¿cierto? Y ahí tenemos otras influencias, como cuáles, el marxismo, Foucault, Habermas, ¿sí? Para profundizar su análisis y el cuestionamiento de la función de la contabilidad y su impacto en la sociedad. El enfoque tradicional tiende a depender de marcos teóricos propios de la contabilidad positiva o normativa, sin este tipo de interrogantes interdisciplinarios y críticos. Entonces, en nuestro caso, en nuestro país, pues ejemplo, está la contabilidad pública y la contabilidad privada. Entonces, en la contabilidad pública hay unos marcos normativos que establecen su implementación para las entidades de gobierno, para las empresas públicas, pero desde el punto de vista crítico, impacto social, pues en esos marcos normativos nada o muy poco se habla, ¿sí? Perdón. Desde el rol transformador, el proyecto de contabilidad crítica no solo busca entender el papel de la contabilidad, sino también comprometerse en el cambio y en la transformación de las prácticas, de la estructura y de las regulaciones existentes cuando sea necesario. Por el contrario, el enfoque tradicional generalmente es descriptivo o prescriptivo, sin un compromiso explícito con la transformación social y la transformación organizacional. En la atención a las dimensiones sociales y organizativas, la contabilidad crítica analiza cómo la contabilidad influye en cuestiones como el género, la pobreza, la raza, la regulación y los efectos organizacionales, por ejemplo, cuando se crean nuevas prácticas de gestión empresarial, ¿sí? Examina los efectos no económicos de la contabilidad, volvemos a lo mismo, al impacto social que genera la práctica contable. Y en el enfoque tradicional se centra más en la elaboración de los informes financieros para los usuarios externos de la información contable, para los usuarios económicos. Entonces ahí tenemos los accionistas, el Estado, los entes reguladores, los proveedores, los acreedores, todos esos usuarios externos, ¿sí? Que tienen una poco impacto en dimensión social y política, es decir, poco se explora. Entonces podemos decir que la contabilidad tradicional tiende a ser técnica y neutral y la contabilidad crítica adopta un enfoque interdisciplinario, contextual, socialmente consciente y con un propósito transformador explícito, ¿sí? Pero entonces podemos hacernos otra pregunta y decirnos, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos para el avance de la contabilidad crítica? Y Richard Lawling hace unos aparte y dice, bueno, principales desafíos están en la interpretación y en el desarrollo teórico adecuado, en la coexistencia y el diálogo entre múltiples perspectivas, ¿sí? Entonces, ejemplo, hay debates a menudo entre diferentes tradiciones técnicas dentro de la contabilidad crítica. Por ejemplo, la corriente francesa y la corriente alemana, ¿cierto? Que plantean retos para la integración y la cooperación interdisciplinaria. Entonces, un desafío ahí podría decir cómo logramos, ¿cierto?, que estas distintas perspectivas convivan y aporten conjuntamente al proyecto crítico sin fragmentaciones y sin generar polarización.
¿sí? Generar un real compromiso con el cambio y la transformación, aunque la contabilidad crítica busca no solo entender, sino también influir en el cambio. Este compromiso con la transformación social y organizativa es todavía un área débil y dividida dentro de la comunidad de la investigación, ¿sí? Hay dificultades ¿para qué? Para materializar la evaluación crítica en acciones concretas que modifiquen prácticas contables o estructuras sociales. Entonces, en resumen, esos desafíos claves son interpretar y desarrollar las bases teóricas sin dogmatismos, fomentar el diálogo interdisciplinario, comprometerse efectivamente con el cambio social, abordar las cuestiones sociales complejas y clarificar el ámbito de objetivos de la contabilidad crítica, ¿sí? Entonces ahí podemos dar unos ejemplos concretos o unas estrategias para poder superar esos desafíos. Entonces habrá que hacer relectura y desarrollo activo de las teorías clásicas, ¿sí? Y entonces, en lugar de usar interpretaciones simplistas, hay que adoptar un enfoque de dos vías, donde se incorporen las ideas de los pensadores como Marx, como Foucault o Habermas, pero también que se contribuya a desarrollar y actualizar sus perspectivas en función de los hallazgos actuales en la contabilidad crítica. Esto implica que hay un diálogo más dinámico, teórico, y no simplemente aceptando de forma pasiva esos planteamientos, es decir, que haya una confrontación de acuerdo a esos pensamientos, que podamos interactuar y generar esos debates de forma muy respetable, ¿sí? Fomentar el diálogo entre las diferentes perspectivas teóricas, investigaciones que puedan ser empíricas y con casos que podamos tener otros autores, ¿sí? Y definitivamente todas esas estrategias implican que haya una forma de equilibrar esa distancia analítica con el compromiso político-ético para que la contabilidad crítica no se limite a ser solo una exposición académica, sino que motive transformación real, que sea tangible. Entonces, con esto hago una exposición acerca de ese artículo de este gran profesor que es Richard Laude. Muchas gracias, espero haberme hecho entender.